Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Miguel Ángel González Pérez, matrícula 24017670. El nombre de este reto es ¿cuál recurso interponer? El nombre del módulo es Derecho Fiscal de la licenciatura en Derecho. Mi asesora educativo es la maestra Rosa María Riverol Carrasco. La fecha es 29 de julio del 2026. Bueno, para el primer caso se nos presenta lo siguiente. Dice, ¿recuerdas a Mónica Treviño Garza del reto número 4? Mónica es una empresaria que adeuda 1.245.831 al fisco. Como lo hizo saber el SAT al notificarse el crédito fiscal a su cargo, lamentablemente concluyó el plazo de 30 días hábiles para que Mónica realizara el pago de manera voluntaria y tampoco presentó garantía alguna. La autoridad fiscal emitió mandamiento de ejecución, el cual fue notificado y entregado a Mónica a su domicilio por parte de un servidor público del SAT. El servidor público dio a Mónica la oportunidad de mostrar el pago del crédito fiscal y levantó el acta de requerimiento de pago. Como Mónica no pudo demostrar que liquidó el crédito fiscal, puesto que no lo había realizado, el personal ejecutor determinó que bienes serían objeto de embargo sin dar oportunidad a Mónica de señalar los bienes en el orden establecido por el Código Fiscal de la Federación. Posterior en el orden establecido por el Código Fiscal de la Federación. Posterior a ello, la autoridad fiscal procedió al embargo de bienes, incluidos instrumentos de maquinaria de la empresa. Enseguida, el ejecutor levantó un acta de embargo en el cual detalló los bienes embargados. Posterior a ello, la autoridad fiscal publicó la convocatoria de remate 3 días antes de llevarlo a cabo. Mónica está inconforme con diversos actos dentro del procedimiento. La pregunta aquí es, ¿cuál recurso administrativo le sugerimos interponer a Mónica? Bueno, para esto hay que decir lo siguiente. En el caso de que Mónica Treviño de la Garza, la autoridad fiscal llevó a cabo un procedimiento administrativo de ejecución en el cual se cometieron irregularidades. No se permitió señalar los bienes en el orden previsto por el Código Fiscal de la Federación. Se embargaron instrumentos y maquinaria indispensable para la operación de la empresa. La convocatoria de remate se publicó apenas 3 días antes de realizarlo, lo cual contraviene los plazos legales. Ante estas irregularidades, el recurso administrativo idóneo es el recurso de revocación previsto por el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Este recurso procede contra actos definitivos de la autoridad fiscal, como lo son el mandamiento de ejecución, el embargo y la convocatoria de remate. El objetivo es que la propia autoridad revise la legalidad de sus actos. En su caso, los revoque o modifique. En palabras sencillas, Mónica puede pedirle al SAT que reconsidere los actos, señalando las violaciones al procedimiento solicitado, que se deje sin efectos el embargo y el remate. Bueno, para pasar al caso número 2, sigue siendo sobre Mónica. Supón que en el mismo caso hipotético anterior, Mónica interpone un recurso administrativo que la autoridad fiscal resuelve confirmando cada uno de los actos respecto de los cuales Mónica se informó. Sin embargo, ella insiste en tener la razón. Aquí se nos hace una interrogante, dice, ¿qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica interponer? Argumentando pues nuestra respuesta. Bueno, si Mónica interpone el recurso de revocación y la autoridad fiscal confirma los actos, ella aún tiene la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional.
El medio de defensa adecuado es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa. Este juicio permite que un órgano independiente del SAT analice si los actos de la autoridad fueron legales. En este caso, Mónica puede argumentar que se violaron sus derechos al no respetarse el orden de embargo, al afectar bienes indispensables para la empresa y al incumplirse en los plazos de publicación de la convocatoria de remate. En términos sencillos, si el SAT no corrige sus errores, Mónica puede acudir a un tribunal especializado para que un juez administrativo decida si la actuación del SAT fue correcta o no. Y para el caso número 3, último caso, se nos presenta que Adrián Peña López labora como vigilante en una empresa privada y percibe un sueldo quincenal de 3,135 pesos depositados en su cuenta de nómina bancaria. Sus recibos de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico. Por medio de ellos, Adrián ha podido conocer que la cuota obrera del IMSS asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, en el último recibo de nómina, Adrián se percató de que el monto de la cuota obrera del IMSS ascendió a 138, lo cual le pareció excesivo, además de no coincidir con la cuota de las quincenas previstas. Por supuesto que Adrián está inconforme. Aquí la interrogante es: ¿qué recurso le sugerimos a Adrián interponer? Bueno, pues Adrián detectó un aumento injustificado en las cuotas obreras del IMSS, descontada en su nómina. Ante esta inconformidad, el recurso adecuado es la queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La PRODECON es un organismo que protege los derechos de los contribuyentes frente a los actos de las autoridades fiscales o de seguridad social. Adrián puede presentar una queja para que se investigue si el patrón o el IMSS realizó un cálculo indebido en la retención de la cuota obrera. En palabras sencillas, Adrián puede acudir a la PRODECON para que lo asesoren o defiendan, verificando si el descuento fue correcto o si se cometió un error que afectó a su salario. Y bueno, en conclusión, podemos decir que la elección del recurso depende del tipo de acto y del nivel de inconformidad. Si se busca una revisión administrativa, proceder a la revocación. Si se requiere una resolución judicial, se acude a un juicio contencioso. Y si se trata de una afectación individual o laboral, puede recurrirse a la PRODECON. Estos mecanismos reflejan el equilibrio entre la potestad fiscal del Estado y la protección de los derechos del contribuyente, asegurando que toda actuación de la autoridad se someta al principio de legalidad y justicia tributaria. Bueno, y esta es mi bibliografía, es Derecho Fiscal del Centro de Documentación de Información de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El siguiente es el procedimiento administrativo de ejecución en materia fiscal. Es una tesis elaborada por Rodríguez Silva, también de la UNAM. Y el último es Democracia, Moralidad Ciudadana y Derechos del Contribuyente, de la Secretaría de Gobernación. Y eso sería todo. Y muchas gracias.